El día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia respiratoria. Mi nombre es Elizabeth Romero Bautista, soy pediatra general y pues vamos a ver este tema. Vamos a ver que la insuficiencia respiratoria va a ser una incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo. Gasométricamente lo vamos a definir como una presión arterial de oxígeno menor de 60, también llamado hipoxemia, o una PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, también llamado hipercapnia. Esto lo vamos a ver porque, como recuerdan, en la curva de disociación de la hemoglobina vamos a encontrar que 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno es el umbral para hacer el diagnóstico, ya que la insuficiencia respiratoria está basada en la forma de la curvatura, donde encima de este nivel la saturación de oxígeno se mantiene alta y estable. Sin embargo, por debajo de ella se reduce demasiado y genera disminuciones notables de la saturación de oxígeno, observándose que 60 milímetros de mercurio va a corresponder aproximadamente a 90% de la saturación. Epidemiológicamente en México va a constituir una de las principales causas de problema de salud pública. Vamos a ver que en la población pediátrica las infecciones respiratorias son las principales causas de mortalidad durante los primeros 5 años, presentando aproximadamente un 40 a un 60% de mortalidad. Para la clasificación podemos clasificarlo por el tiempo de instauración. Entre ellos, pues vamos a dividirlo en aguda, crónica y crónica agudizada. En la insuficiencia respiratoria aguda vamos a ver que va a haber una instauración rápida en minutos, horas o días, provocando alteraciones en la oxigenación y en el equilibrio ácido-base. En la insuficiencia respiratoria crónica vamos a ver que se instaura ya de manera más lenta, presentando por lo mismo ya mecanismos de compensación que van a ser fundamentalmente renales para corregir las alteraciones que se producen en el equilibrio ácido-base. En la insuficiencia respiratoria crónica agudizada, el paciente ya va a contar con alguna enfermedad crónica, pero que puede agregársele algún otro evento que la descompense. Otro tipo de clasificación es por una clasificación gasométrica, en la cual podemos contar con dos. La primera es la tipo 1 y la segunda pues la tipo 2. En la tipo 1 nada más va a haber una hipoxemia con normocapnia, pero ya en la tipo 2 va a haber una hipoxemia como una hipercapnia. En la primera no va a haber alteraciones en el volumen minuto y sin embargo ya en la segunda ya va a haber alteraciones del volumen minuto presentando disminución de la misma. Aquí podemos ver la clasificación de la tipo 2 y la tipo 1. En la tipo 1, como quedamos, que no hay hipercapnia, pueden presentarse en enfermedades crónicas, como puede ser en el caso más importante en los niños, el asma. En enfermedades pulmonares agudas sin hipercapnia pueden estar divididas en localizadas y difusas. Las localizadas pueden ser la más importante en pediatría, la neumonía, y las difusas, algunas enfermedades cardíacas. En la tipo 2, que ya sería con hipercapnia, se dividen en dos, que hayan alteraciones en el parénquima o que no haya alteraciones. Si existen alteraciones, la más frecuente es el asma aguda grave. El EPOC ya está sobre todo dado en los adultos. En el caso de alteraciones del parénquima, vamos a ver que las más frecuentes pues pueden ser obstrucciones de la vía, como que pueden ser el hecho de que se hayan introducido algún objeto en la vía aérea, que bueno, de eso hablaremos después. Fisiopatológicamente se va a explicar por 5 eventos fisiopatológicos. La primera va a ser la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la segunda, hipoventilación alveolar, la tercera, alteraciones de la difusión, cuarta, efecto shunt sanguíneo y la quinta, desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Vamos a ver que en la disminución de la fracción inspirada de oxígeno va a estar determinada sobre todo por una oferta mínima de oxígeno en el alveolo, originando una hipoxemia y se da en varias situaciones, entre ellas las grandes alturas, en otras pues en las cuales las concentraciones de oxígeno están reducidas, por ejemplo en la intoxicación por CO2, y en esta vamos a encontrar una presión alveolar de oxígeno disminuida. Vamos a ver que el oxígeno va a llegar escaso al alveolo, por lo tanto, la presión arterial del oxígeno, que ya en la parte de acá, obviamente también va a estar reducida.
La presión del CO2 también va a estar disminuida, sobre todo por mecanismos de compensación, ya que el cuerpo va a tratar de hiperoxigenarse y de esa manera va a disminuir la PCO2. Al principio vamos a encontrar una PCO2 aumentada, pero posteriormente la PCO2 va a ir disminuyendo por los mismos mecanismos de compensación. Vamos a ver que el gradiente alveolar y arterial va a estar normal, ya que tanto en el alveolo como en la arteria vamos a encontrar que el oxígeno está disminuido. El oxígeno está disminuido en el alveolo, por lo tanto, el oxígeno también va a disminuir en la arteria. Entonces, el gradiente entre los dos se va a encontrar normal. La hipoventilación alveolar. Vamos a ver que en esta va a haber alteraciones en los centros nerviosos reguladores o en alteraciones mecánicas del tórax, en las cuales, pues ejemplos de ellos van a ser las alteraciones neuromusculares como Guillain-Barré, la polio, miastenia o alteraciones electrolíticas como la hipocalemia, musculares como el tórax inestable o la escoliosis, en las cuales se va a ver afectada la dinámica ventilatoria. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno se va a disminuir al mismo tiempo que la presión arterial de oxígeno. Y como las alteraciones y las compensaciones están también afectadas, aquí no va a haber hipocapnia, al contrario, puede existir hipercapnia. Y el gradiente alveolo arterial no se va a ver aumentado. ¿Por qué? Vamos a ver, el oxígeno va a llegar escaso al alveolo porque no se lleva adecuadamente la dinámica ventilatoria. Por lo tanto, en la arteria también va a disminuir el oxígeno y va a aumentar la PCO2. Por lo tanto, la gradiente no se va a aumentar, ya que tanto en alveolo como en la arteria el oxígeno es escaso. Alteraciones de la difusión alveolo-arterial. Esta sobre todo está causada por un aumento en el espacio alveolo-capilar. Ejemplo de esto puede ser la fibrosis pulmonar. ¿Y qué va a pasar entonces? Como la fibrosis del alveolo provoca que haya un aumento en el espacio entre ellos, la difusión va a estar disminuida. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno puede estar normal, pero la arterial de oxígeno va a estar disminuida, ya que la difusión del mismo no va a ser adecuada. La presión del CO2 se puede mantener igual o puede presentarse con un poco de hipercapnia. Y vamos a ver que aquí la diferencia del gradiente sí va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ser más en el alveolo que en la arteria. Por lo tanto, el gradiente alveolo arterial va a estar aumentado. Esto posteriormente nos va a ayudar para el diagnóstico. Entonces hay que tomar mucho esto en cuenta. Alteraciones de la relación ventilación-perfusión. En este caso van a existir 3 variantes. La primera, recordando que B es ventilación y Q es perfusión, que la BQ se encuentre adecuada. El alveolo está adecuadamente ventilado y bastante bien perfundido, que en este caso sería lo normal. Otro caso sería que el alveolo esté bien aireado, pero no está perfundido. ¿Qué pasa aquí? Pues puede ser por alteraciones en las cuales se encuentre trombosado, a lo mejor algún vaso pulmonar que no se esté presentando una adecuada perfusión. Y otro caso sería el cual en el alveolo no esté bien aireado, pero sí esté bien perfundido. En este caso podemos encontrarlo en neumonías, edema agudo de pulmón. Entonces podemos ver que las causas principales de la alteración ventilación-perfusión pueden ser en la vía aérea, como en el caso del asma, en el parénquima, por la presencia de exudados, edemas, hemorragias o atelectasias, en la cual vamos a encontrar una presión alveolar de oxígeno disminuida, con una presión arterial de oxígeno igualmente disminuida y aumentando la presión de CO2. El gradiente se va a encontrar aumentado, ya que obviamente el alveolo sí va a estar encontrándose con bastante oxígeno, pero la arteria va a estar disminuyendo la cantidad de la misma. El efecto Shunt es una alteración de ventilación-perfusión importante, en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, que el alveolo va a estar ocupado por diferentes circunstancias. Entre ellas puede ser por una hemorragia, por neumonía, por algún problema de atelectasia, provocando que no se esté perfundiendo adecuadamente la arteria, del alveolo a la arteria, viendo que el oxígeno sí llega, pero no se puede perfundir ya que está ocupado el alveolo. Este efecto Shunt se ve en cardiopatías congénitas. En las cardiopatías congénitas no pasa esta situación.
Sin embargo, sí hay cortocircuitos de derecha a izquierda en los cuales hay disminución del oxígeno. Otras causas pueden ser las fístulas arteriovenosas, el edema pulmonar y ya puede ser el desequilibrio BQ con una falta total de ventilación, en las cuales podemos encontrar una presión alveolar de oxígeno normal o disminuido, una presión arterial de oxígeno disminuida y una PCO2 aumentada. El gradiente alveolo arterial vamos a ver que se va a ver aumentado. Haciendo un resumen, vamos a encontrar que cuando existe una disminución de la presión alveolar de oxígeno, la presión de oxígeno va a estar disminuida, la PCO2 va a estar baja y la diferencia alveolo arterial va a estar normal. Por lo tanto, va a tener una adecuada respuesta al oxígeno. En el caso de hipoventilación alveolar, vamos a ver que existe una presión de oxígeno baja con una PCO2 alta y una diferencia alveolo arterial normal. La respuesta del oxígeno va a ser adecuada y en el caso de la alteración de la difusión, la PO2 va a estar baja, la PCO2 va a estar baja y el gradiente alveolo arterial va a estar alto, con una adecuada respuesta al oxígeno. En el caso del desequilibrio ventilación-perfusión, vamos a encontrar que la presión de oxígeno va a estar baja, la PCO2 va a ser baja o normal y el gradiente alveolo arterial va a estar alto, pero va a tener buena respuesta al oxígeno. Sin embargo, vamos a ver que en el SHON sí se encuentra una presión de oxígeno baja, la PCO2 va a estar baja igualmente y el gradiente alveolo arterial va a estar alto. Sin embargo, como recordamos que el alveolo está ocupado tanto por sangre, pus o cualquiera otra, no va a presentar respuesta al oxígeno por más que se le pongan dosis altas. Esto la va a diferenciar de todas las demás. Con respecto a la etiología, vamos a ver que las causas de insuficiencia respiratoria del tipo 1, o sea, que nada más se presentan con hipoventilación, con normocapnia, vamos a encontrar dos causas, el desequilibrio ventilación-perfusión y los cortocircuitos. Las causas principales de cortocircuitos en los niños pueden ser las cardiopatías congénitas, obviamente acompañándose de una insuficiencia mitral, estenosis de la mitral, todas aquellas que exista un cortocircuito de derecha a izquierda van a provocar este tipo de patologías. Obviamente aquellas que estén por ocupación, como les expliqué, puede ser la neumonía o aquellas que aumenten el exudado, por ejemplo en la pancreatitis, que a veces suele presentar exudados, puede provocar estas alteraciones. El desequilibrio de ventilación-perfusión, el más importante tal vez pueda ser la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, como es en el asma, que es la causa más frecuente en los niños. Las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2 que se presentan con hipoxia e hipercapnia, vamos a encontrar que se dividen en dos, en aquellas en las cuales existe una enfermedad pulmonar previa y en aquellas en las cuales el pulmón se encuentra normal. En aquellas que se encuentran con enfermedad pulmonar previa, la más importante y más frecuente, pues en el caso de los niños, es el asma. En el otro aspecto en el cual se encuentran los pulmones normales, vamos a encontrar causas extrapulmonares como son el Guillain-Barré, alteraciones del sistema nervioso central, esclerosis lateral, la cual no va a dejar que se lleve adecuadamente el efecto de ventilación-perfusión. Vamos a ver que el cuadro clínico lo vamos a dividir en la enfermedad aguda o en la enfermedad crónica. En el caso de la enfermedad aguda, pues vamos a encontrar signos como son convulsiones, taquicardia, arritmia, bradicardias con hipotensión, soplos cardíacos, disnea, uso de músculos accesorios, cianosis, aforesis y fiebre, y algunos síntomas como ansiedad y alteraciones del estado mental. En el caso crónico se asemeja mucho al agudo, sin embargo, en el crónico pues ya tenemos algunos mecanismos de compensación, los cuales van a dar algunos signos. ¿Como cuáles van a ser? Pues sobre todo efectos de la poliglobulia, extremidades calientes, también van a existir asterixis, vasodilatación periférica, taquicardia, pulsos limítrofes, síntomas como somnolencia, letargo, inquietud, dificultad para hablar y cefalea. El cuadro clínico también lo podemos dividir por hipoxemia o por hipercapnia.
Los dos son muy similares. Encuentran hipertensión arterial, taquicardia, vasoconstricción pulmonar, policitemia, diaforesis, cianosis, pérdida de peso, convulsiones o coma, pero la diferencia entre las dos va a ser la cefalea. La única causante de cefalea va a ser la hipercapnia. El resto de los síntomas se pueden semejar bastante. El diagnóstico se va a basar sobre todo en la sospecha clínica, en la gasometría arterial. Es importante en este momento valorar la gravedad e investigar la etiología. Tenemos que buscar manifestaciones clínicas, los antecedentes de un niño que tenga asma o que tenga alteraciones neuromusculares o que haya consumido algún fármaco. Algunos factores desencadenantes como puede ser la inmovilización, traumatismos o cirugías previas. Para hacer el diagnóstico también es importante hacerlo de manera gasométrica, ya que este nos va a ayudar a determinar el origen de la insuficiencia respiratoria. Vamos a ver que el pH debe estar aproximadamente entre 7.4 más menos 0.4, o sea, 7.35 a 7.45 más o menos. Una PCO2 igual entre 35 y 45. Una presión arterial de oxígeno de entre 80 y 97, un bicarbonato de 22 a 26 con un exceso de base de más o menos 2.5, saturando más o menos por arriba del 98%. Esa es una gasometría normal en un paciente pediátrico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dependiendo de las edades de los niños, se pueden percentilar estos valores, ya que no es lo mismo en un niño neonato que en un adolescente. Por lo tanto, estos parámetros sobre todo están dados en niños mayores de 9 años. En caso de que sean diferentes las edades, habrá que percentilar estos valores. ¿Para qué necesitamos estos valores gasométricos? Ya les dije, estos valores gasométricos nos van a ayudar a determinar la causa de la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, con estos valores vamos a sacar el gradiente alveolo arterial que ya les había comentado. ¿Cómo se saca? El gradiente alveolo arterial de oxígeno va a ser igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno nos la da la gasometría, pero la presión alveolar de oxígeno tenemos que sacarla con la siguiente fórmula, que es igual a la presión alveolar de oxígeno es igual a la FiO2 por 760 menos 47 menos la presión de CO2 entre 0.8, donde 760 va a ser la presión de atmósfera, 47 va a ser la presión de vapor de agua y 0.8 va a ser una constante. Entonces, para despejarlas, la FiO2 normalmente al aire ambiente va a ser de 0.21. Por lo tanto, hay que despejar todas estas para poder sacar la gradiente alveolo arterial. Para hacer el diagnóstico, pues vamos a ver que la relación alveolo arterial es importante para determinar la causa. Primero, vamos a ver si es normal. Vamos a tener que pensar en dos circunstancias, en la cual o existe una baja de presión de oxígeno o existe una hipoventilación alveolar. Obviamente, en la baja de presión de oxígeno vamos a tener el antecedente a lo mejor de que estuvo en una altitud muy importante o que haya estado en contacto con CO2, que pueden ser las causas del por cual haya bajado la presión arterial de oxígeno. O la hipoventilación alveolar, bueno, esta difiere con respecto a la otra, en la cual podemos encontrar antecedentes de alguna enfermedad crónica que hayan provocado una fibrosis pulmonar. Entonces, esto se hace ya sobre todo con el interrogatorio. Cuando la relación alveolo arterial está aumentada, vamos a hacer una prueba en la cual vamos a ventilar al paciente de oxígeno hasta el 100%. Si no corrige, probablemente sea un shunt causado por múltiples causas. Igual, ahí tendremos que hacer el interrogatorio, a descartar neumonía o alguna cardiopatía o hacer exámenes complementarios, los cuales nos den como tal el diagnóstico. Si corrige, probablemente la alteración sea de ventilación-perfusión y tendremos que determinar también cuál sea el origen. Pero esta diferencia alveolo arterial nos da pauta para hacer el diagnóstico de la enfermedad que está causando la insuficiencia respiratoria.
Otra cosa importante que realizar es el análisis de sangre, en la cual, podemos encontrar la existencia de poliglobulia en el caso de una enfermedad crónica por algún efecto compensatorio que hemos tenido ya de tiempo. La presencia de anemia, la cual obviamente pues va a agravar el cuadro de hipoxia. Y con la misma análisis de sangre podemos descartar la presencia de infecciones, problemas hepáticos, desequilibrio iónico o alguna insuficiencia renal. Otra cosa importante es la radiografía de tórax, que nos va a ser muy útil para hacer el diagnóstico diferencial y o el seguimiento de los pacientes. Los parámetros radiológicos que podemos observar pueden ser atrapamiento aéreo en el caso del asma o época agudizada, que obviamente el asma pues, es más frecuente en los niños. La presencia de infiltrados parenquimatosos difusos en parches, la cual nos puede hablar de un edema agudo pulmonar, consecuencia de múltiples causas como insuficiencia renal crónica. Opacidades pulmonares localizadas en el caso de las atelectasias o las neumonías, o algún trastorno extrapulmonar como puede ser el neumotórax o deformidad de la caja torácica. Les puse 2 ejemplos de las radiografías. Entre ellas, pues va a ser del lado derecho vamos a ver un pequeño neumotórax en las cuales se encuentra una imagen radiolúcida en la base derecha y en el lado izquierdo vamos a ver imágenes sugestivas de neumonía con derrame pleural secundario en la base. Otra herramienta muy importante va a ser el electrocardiograma, ya que hay que descartar alguna cardiopatía, por ejemplo en el caso del shunt, pudiendo encontrar, por ejemplo, arritmias, algún dato de sobrecarga de cavidades derechas, patrones de cardiopatías isquémicas, que es muy poco frecuente en pediatría, anomalías electrolíticas, sobre todo, por ejemplo, en la hipocalemia, hipercalemia, alteraciones compatibles con tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, pues también nos puede ayudar mucho para el diagnóstico diferencial. Pasando ya al tratamiento, pues vamos a ver que el objetivo del mismo es tratar de evitar la hipoxemia y o la hipercapnia aguda, disminuir el trabajo respiratorio, el trabajo miocárdico y evitar la hipoxemia tisular. Es importante que tengamos una presión arterial de oxígeno mayor a 60, tratando de disminuir un poco el administrar tanto oxígeno. Entonces, vamos a tratar de que la FiO2 esté en menos de 60 o 40%, una frecuencia respiratoria menos de 24, una frecuencia cardíaca menos de 100, con una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, con una saturación mayor del 90%. Obviamente, esto hay que percentilarlo dependiendo de la edad. Esto, como les comenté, son niños grandes, mayores de 9 años, adolescentes. Si habláramos de niños más pequeños, por ejemplo, neonatos o lactantes, habrá que percentilar estos valores. Como medidas generales del tratamiento, pues lo más importante va a ser la oxigenoterapia, ventilaciones invasivas o no invasivas, dependiendo el tipo de insuficiencia, las nebulizaciones, las aspiraciones, fisioterapia respiratoria y algunas medidas específicas. Pueden ser la antibióticoterapia, anticoagulación total, vasodilatadores y diuréticos, ionotrópicos o algunos procedimientos para evacuar algún problema. Dentro de la oxigenoterapia vamos a encontrar aquellos que están dados por bajo flujo y aquellos de alto flujo. Los de bajo flujo, ejemplos de estos, pues van a ser las puntas nasales, las mascarillas de bajo flujo, las mascarillas de reinhalación parcial, como por ejemplo aquellas que tienen el reservorio. Y de alto flujo vamos a encontrar las mascarillas de Venturi, tubos T y alguna campana de oxígeno. En la oxigenoterapia con puntas nasales vamos a ver que nos va a proporcionar una FiO2 de 0.24 a 0.40, que corresponde más o menos a un 24 o 44% de oxígeno, con un flujo de hasta 6 litros. No se recomienda que se utilicen flujos de más de 6 litros en este tipo de puntas nasales. En recién nacidos inclusive se recomienda que no sea mayor de 2 litros. En el caso de la mascarilla de oxígeno, vamos a ver que nos va a dar una FiO2 entre el 35 y 50% de oxígeno, con unos flujos de 5 a 10 litros por minuto. El flujo mínimo aquí van a ser 5 litros, al fin de evitar la reinhalación del CO2, secundaria al acúmulo del aire expirado de la máscara. La oxigenoterapia por mascarilla con reservorio, en esta va a existir una bolsa al final de la mascarilla, la cual nos va a evitar esa reinhalación del CO2 y nos va a dar unos flujos de hasta 6 litros, aportando una FiO2 de 40 a 90%.
Ejemplos de flujos altos pues van a ser la mascarilla de Venturi, la cual pues nos va a dar una concentración exacta de oxígeno. Estas graduaciones de oxígeno van a estar determinadas en la parte inicial de la mascarilla y dependiendo del color, bueno, va a ser el porcentaje de FiO2 que nos pueden dar, independientemente del patrón respiratorio, cosa que sí se modificaba con los de bajo flujo. El tubo en T nos proporciona un alto grado de humedad y se utiliza sobre todo ya en tubos endotraqueales. Otro puede ser la campana de oxígeno, la cual es una campana cerrada, compacta, que se utiliza sobre todo en los pacientes lactantes. Esta se va a conectar al sistema Venturi y pues tiene el mismo mecanismo. En caso de que no sea suficiente, tendremos que valorar la intubación. Indicaciones de la intubación va a ser que exista una presión de CO2 mayor a 55, en la cual ya presente acidosis respiratoria, una presión arterial de oxígeno menor de 70 o que el gradiente alveolo arterial sea de mayor de 400, existencia de un tórax inestable, deterioros neurológicos, por ejemplo, en la cual ya presente un Glasgow menor a 8, un traumatismo craneoencefálico severo, quemaduras de la vía aérea o la presencia de apneas o poco esfuerzo respiratorio, o que el paciente esté adecuadamente con estos valores bien, sin embargo, que ya está empezando a presentar fatiga muscular para tratar de compensarla, son indicaciones de la intubación. Como todo medicamento, también el oxígeno nos puede traer ciertas complicaciones, como pueden ser depresión ventilatoria por inhibición del estímulo hipóxico, inhibición de la vasoconstricción hipóxica por disminución de la ventilación-perfusión, toxicidad pulmonar por radicales libres, atelectasias por desnitrogenización, irritación, sequedad ocular, nasal y bronquial, e inclusive se ha visto relación con la aparición de ciertos tipos de cáncer. Entonces es muy importante que se vayan disminuyendo los FiO2 de la oxigenoterapia conforme vaya siendo la necesidad o una vez iniciada la fase 3 de la ventilación, tratar de extubar al paciente lo más rápido que se pueda. Es importante también que una vez encontrado la causa de la insuficiencia respiratoria, se trate la enfermedad que la desencadenó, como puede ser, por ejemplo, la bronquiaspiración de un cuerpo extraño, en la cual se hará una broncoscopía con retiro del mismo. En el caso de un neumotórax a tensión, pues se tendrá que realizar una toracocentesis de descompresión. O en el caso de un edema laringio, habría que realizarse una traqueostomía y determinar cuál fue la causa desencadenante. Otros tratamientos ya específicos para algunas enfermedades pueden ser los diuréticos, los nitratos, analgésicos y opioides, agentes ionotrópicos, beta-2 agonistas, derivados de las xantinas, anticolinérgicos, corticosteroides, dependiendo de la enfermedad que desencadenó la insuficiencia respiratoria. Complicaciones pueden aparecer muchas, entre ellas las más importantes pueden ser la pulmonar y la cardiovascular. En las pulmonares podemos encontrar embolia pulmonar, barotrauma con neumotórax y enfisema intersticial, neumomediastino o algunas cardiovasculares como puede ser hipotensión con gasto bajo, arritmias, insuficiencia cardíaca derecha. Será importante determinar rápidamente la causa de la insuficiencia respiratoria para poder evitar algún tipo de estas complicaciones. Esto sería todo del tema. Como conclusión, podemos encontrar que la insuficiencia respiratoria es una enfermedad muy frecuente en pediatría, causada por múltiples causas, como pueden ser el asma, neumonías, enfermedades muy frecuentes que encontramos en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral. Por lo tanto, es importante diagnosticarlas rápidamente y eso pues nos ayudará a tener un mejor manejo de nuestros pacientes. Espero les haya sido de ayuda estos temas y pues los invito a que continúen con el temario.